Buenos días, bendiciones. Vamos a dar el servicio de esta mañana con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el culto de esta mañana, pidiéndote que seas tú guiándonos en todo lo que hagamos, Señor. Que este culto sea inspirado para ti, que sea por y para ti, Señor, y no para gloriarnos a nosotros mismos, Señor. Ponemos en tus manos el estudio bíblico, Señor, pidiéndote que seas tú dándonos la sabiduría para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. Y que seas tú también dándonos la constancia para ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. También ponemos en tus manos, Señor, la alabanza, Señor, pidiéndote que seas tú haciendo mover tu espíritu en este lugar, Señor. Y también ponemos en tus manos, Señor, la palabra, Señor, que seas tú dándole sabiduría a la pastora, Señor, para que pueda transmitirnos las palabras que vienen de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y por lo que seguirás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer en el libro de Levítico el capítulo 5. Levítico 5. Levítico 5. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia, animal o reptil impuro, aunque no lo sepa, se hallará en estado de inmundicia ritual y se le contará como pecado. Si alguien sin darse cuenta toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien sin entender demasiado bien lo que hace jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar, si después lo entiende será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando peque en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó, y para su expiación presentará al Señor como ofrenda de expiación por el pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por su pecado. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, presentará al Señor como expiación por el pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, uno para la expiación y el otro para un holocausto. Los llevará al sacerdote, el cual ofrecerá primero el destinado a la expiación, le retorcerá el cuello, pero no le arrancará la cabeza por completo. Luego rociará de la sangre de la expiación sobre los lados del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es un sacrificio de expiación. Con el otro hará un holocausto conforme al rito. Así efectuará el sacerdote la expiación por el pecado en favor de aquel que lo cometió, y será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó presentará como ofrenda por el pecado la 10ª parte de una efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, pues es un sacrificio de expiación. La llevará entonces al sacerdote, el cual tomará de ella un puñado como memorial, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas al Señor. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote hará expiación por él, a causa del pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Lo que sobre será del sacerdote, como la ofrenda de oblación. De aquí podemos sacar 3 partes. La primera es en el versículo 1, que dice claramente: si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que no vio o supo, y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Pongamos un ejemplo, que yo entro a una tienda y estoy con Andrea.
Andrea me ve coger algo y llevármelo sin pagar. Y Andrea no dice nada. Esto para nosotros es muy claro y decimos, vaya, está cometiendo pecado, pero si ella no se chiva, está siendo cómplice. Porque ella sabe lo que estoy haciendo mal, pero no lo está diciendo. Y esto a lo mejor lo podemos ver muy claro así. Pero también debemos verlo como, por ejemplo, pecados leves. Andrea me ve mintiendo en algo y deja que se esparza la mentira y no dice nada. Ella también está pecando. Y aún más, sabiendo que ella también me puede corregir para que yo no lo vuelva a hacer, digamos que ser el cómplice que no dice nada es una condena para las dos personas, porque una a lo mejor no sabe lo que está haciendo mal o no lo quiere admitir y la otra lo permite. Nosotros debemos buscar la justicia de Dios y si Dios nos dice que ser cómplice es pecado, es porque es pecado. Si vemos que un hermano hace algo mal, no es cuestión de decir, no, impío pecador, mira lo que has hecho, pero sí hablar con amor. En el ejemplo que he dicho, que Andrea se acerque a mí, yo qué sé, le miento a mi madre, le digo que he estado en un lugar en el que no he estado y Andrea lo sabe, y ella viene y me dice, no, Casey, eso no está bien, no puedes hacer eso. Eso está mal, porque es mentir, y mentir es pecado. No me sale la palabra. Exhortémonos mutuamente los unos a los otros, pero con amor, ¿no? Hablémonos los unos a los otros. Porque si no, recordemos lo que lo hemos dicho un montón de veces, Dios no te pregunta lo que has hecho, no lo que te han hecho, sino lo que has hecho y lo que no has hecho también. Porque muchas veces también Dios nos manda a hablar a otras personas y si tú no lo haces, tranquilo, que mandará a otra persona que haga lo que a ti te dijo que hicieras. Pero luego cuando llegue el día, Dios nos dirá, te dije que hicieras esto, que hablaras a esta persona y no lo hiciste. Seamos conscientes, porque no es tanto lo que hacemos individualmente, si pecamos o no pecamos, porque hay muchas formas de pecar y a lo mejor no nos damos cuenta. Seamos conscientes de ello. Otra parte que me llama mucho la atención es cuando dice en varias ocasiones que cuando te das cuenta del pecado es cuando eres culpable. Eso no significa que antes no fueras culpable, pero esto es algo que a mí me llama mucho, que es la diferencia entre el pecador y el pecador arrepentido. Hay muchas personas en el mundo que no conocen a Dios, que no saben que lo que hacen está mal y sigue contando como pecado. Ellos llegará el día en el que serán condenados. Pero si tú, conociendo, lo sigues haciendo, yo considero que es peor. Muchísimo peor, porque significa que aun sabiendo que lo que estás haciendo está mal, decides hacerlo de todos modos. Y por último, en el versículo hay una parte que dice que lo que sobre del sacrificio o por la expiación se lo llevaría el sacerdote. ¿Por qué se lo llevaban antiguamente los sacerdotes? Porque los sacerdotes antiguamente no trabajaban. Dedicaban su vida entera y única y exclusivamente al Señor. Por eso se llevaban una parte. Actualmente eso no pasa. Porque por mucho que vengamos a la iglesia y sirvamos al Señor, también trabajamos exteriormente. Yo vengo aquí, me nutro de la palabra del Señor cuando me corresponde. Por ejemplo, los estudios bíblicos los doy, porque Dios me ha puesto, pero yo también estudio. En la antigüedad los sacerdotes no trabajaban de otras cosas, no estudiaban, entonces de algo tenían que vivir. Eso es algo que me gusta matizar, porque a lo mejor para una persona, como dice la Biblia, y más el prejuicio que hay de que los pastores y los líderes se llevan las ofrendas
ofrendas eso no pasa. Las ofrendas son para mantener el tema. Seguimos con el capítulo 6. El Señor dijo a Moisés: si alguien peca y prevarica contra el Señor por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, o por haber hallado lo perdido y negarlo después, o por jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó y el daño del despojo, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Para la expiación de su culpa llevará al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la ceremonia. El sacerdote hará expiación por él delante del Señor y obtendrá el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que se suele ofender. Aquí vemos cómo eso es un injusto. Cómo no solo basta con pedirle perdón a Dios, porque actualmente es arrepentirse y no volver a hacerlo, pero también hay que devolver lo que uno hizo, y lo vamos a leer poco a poco. Si alguien peca y prevarica contra el Señor por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, por haber hallado lo perdido y negarlo después, o por jurar en falso con alguna de aquellas cosas en que suelen pecar los hombres. Perdón, ¿en qué versículo está? Perdón, son los primeros 3 versículos. Negar lo encomendado, robar, encontrar algo que le pertenece a otro y negarlo. Y también jurar en falso, todo ello ser restituido. No solo decir, no, Dios, perdóname. Supongamos, me gusta usar ejemplos, que Andrea pierde 50 euros. Y como vivimos juntas, yo los encuentro. Pero digo, anda, 50 euros en casa. Vivimos 3 en casa, es evidente de quién es. Yo sé que Andrea lo está buscando, pero yo me lo guardo y me lo llevo. Y luego le digo a Dios, ay Dios, perdóname porque he pecado. No basta solo con pedir perdón. Si tú realmente te arrepientes, vas y dices, mira Andrea, lo he encontrado, perdóname porque te lo he ocultado. Muchas veces pensamos que a lo mejor con arrepentirnos y pedirle perdón a Dios es suficiente, pero a veces hay que hacer más. Si realmente nos arrepentimos, tenemos que también buscar estar en paz con el prójimo y admitir nuestros errores. No solo decir no con Dios, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias, tarde o temprano. Y vale más no encubrirlo que encubrirlo. Perdón. Es que el ejemplo que yo tengo en mente es que tarde o temprano todo sale a la luz. Y tú lo que no puedes hacer es decir, voy a pedirle perdón a Dios, pero no lo voy a admitir delante de los hombres porque no quiero sufrir las consecuencias. Las consecuencias van a llegar, tarde o temprano. Lo mejor que podemos hacer es ser sinceros y decir la verdad. Seguimos en el versículo 8. Ritual del sacrificio. El Señor habló a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que estas son las instrucciones en cuanto al holocausto. Estará sobre el fuego encendido del altar, y arder sobre el altar durante toda la noche y hasta el día siguiente. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas de encima del altar y las pondrá al lado. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar ritualmente puro. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña
en él cada mañana. Y acomodará el holocausto encima de él y allí quemará las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. Las ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre ella, y lo hará arder sobre el altar como un memorial de olor grato al Señor. La parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos como su porción de mis ofrendas quemadas. Es cosa santísima, lo mismo que el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los hombres de entre los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones en lo tocante a las ofrendas quemadas para el Señor. Toda cosa que las toque quedará santificada. El Señor habló a Moisés. Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán al Señor el día que sean ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, como ofrenda perpetua. En una sartén se preparará con aceite, frita la presentarás, y ofrecerás los pedazos cocidos como ofrenda de olor grato al Señor. Igual ofrenda hará el sacerdote que sea ungido en lugar de Aarón y tomado de entre sus hijos. Es estatuto perpetuo del Señor. Toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. El Señor habló a Moisés. Dile a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se deshuella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante del Señor. Es cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrenda por el pecado en lugar santo será comida. En el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado. Y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás el lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si es cocida en vasija de bronce, ésta será fregada y lavada con agua. Todo hombre de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario. Deberá consumirse en el fuego. Bueno, hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Espero que haya sido de bendición y seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios les bendiga. Amén.